Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ah, lo que vamos a ver con Jesús en Calvario. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, si lees los evangelios de Cristo, ah, observarás que Jesucristo dijo 7 dichos diferentes antes que Él se murió en la cruz de Calvario. Okay. Y Él dijo esas frases durante la Pascua, sabiendo que Él va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Okay. También sabemos que los últimos dichos de una persona antes de su muerte usualmente son muy importantes. Imagino que es especialmente así con el caso del Señor Jesucristo. Okay. Los dichos que él estaba diciendo ahí son impactantes, son muy importantes, hay mucha doctrina y cosas espirituales para nosotros. Y es por eso que yo quiero exponer sobre estas 7 frases, okay, en orden cronológica para procurar lo que Dios quiere decirnos durante las últimas horas de la vida humana del Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que quiero ir a Lucas 23. Lucas 23, por favor. Lucas 23 y vamos al versículo 34, la Biblia dice. Vamos a ver 33 para contexto. Y como vinieron al lugar que se llama Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Mas Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes, refiriendo a los soldados. Y ahí ves el primer dicho del Señor Jesucristo. Y eso pasó en el principio de su tiempo ahí, en Calvario, es decir, la tercera hora o las 9 de la mañana. Okay. Y Dios, o al menos Jesús, cuando Él está en prueba como en esa situación, Él ora a su Dios, Él oró a su Padre, y debemos hacer lo mismo, ¿no? Okay. Y lo que estamos viendo específicamente es Jesús haciendo una oración de intercesión al Padre para los perdidos que están ahí, especialmente esos soldados que están ahí echando suertes sobre su vestido. ¿Sí, no? Jesús reconoce que hay muchos perdidos ahí que son vagabundos en ese mundo, que no reconocen lo que están haciendo, están confundidos ahí en tinieblas y todo eso. Y Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y eso pasó históricamente. Y en este momento Jesús estaba tomando el papel de sacerdote, ¿sí? Actuando según ese oficio, como dice en Levítico 5. Entonces vamos ahí. Levítico 5 y versículo 14, por favor. Levítico 5 y versículo 14 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona hiciere prevaricación y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá por su expiación a Jehová un carnero sin tacha del ganado, conforme a tu estimación, de 2 siclos de plata del siclo santuario por el pecado. Y lo que hubiere pecado del santuario pagará, y añadirá sobre ella su quinto, y darlo al sacerdote, y el sacerdote le reconciliará con el carnero de la expiación, y habrá perdón. Y sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos eso, hermanos. Pero en ese momento Él está actuando como sacerdote, pidiendo perdón para los que no entienden lo que está pasando en ese momento. ¿Sí, va? Entonces puedes decir que esto es un dicho de intercesión por medio de Jesucristo al Padre para los perdidos ignorantes que no saben lo que hacen en este mundo en general. ¿Sí, va?
Y esto aplica a nosotros, hermanos, porque Jesús está ahí intercediendo para ellos y sabes que los siervos no son mejor que su maestro. Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Debemos actuar de una forma similar, hermanos. Especialmente en un tiempo como este, sabiendo que hay muchos que no pueden celebrar el domingo de resurrección porque no pueden ir por este coronavirus y todas esas estupideces. 2 de Corintios 5. Y puede ser que no puedes reunir con los hermanos físicamente, pero gloria a Dios que podemos reunir con ellos espiritualmente para orar para los que no conocen a Él. 2 de Corintios 5 y versículo 18 dice: y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Sí, verdad? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese ministerio de reconciliación. Debemos interceder para los que no saben y no conocen de Dios, que andan en tinieblas, tanto como los vagabundos y soldados que estaban ahí durante el tiempo que Jesús se fue a Calvario. Porque seguimos en este mundo impío en este momento. Hay tanto temor sobre este virus. Hay tanta preocupación. Si alguien va a tener plata para comprar comida y todo eso en este momento, ¿estás ahí intercediendo para los que no tienen? Porque sabes que, cristiano, usted realmente tiene una conexión personal con Dios. Usted realmente puede ir a ese trono de gracia para pedir cosas de Dios. Y los que siguen en tinieblas, ellos no tienen la conexión con Dios que usted tiene. Entonces debemos estar ahí intercediendo tanto como Jesucristo hizo. ¿Sí, no? Versículo 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Y si hay una oración que es necesario, un dicho de intercesión que es necesario de los hermanos para los que no conocen a Dios en este momento, es esa oración que ellos conocen a Cristo personalmente. Que ellos reciben el Jesucristo de las Escrituras, el Evangelio de Cristo, para que puedan ser salvos y ser aceptados en los amados del Señor. Según dicho, vamos a Juan 19. Juan 19. Y acuerda, hermanos, estamos siguiendo esto cronológicamente según mi armonía personal de lo que pasó aquí. Entonces puede ser que no estás de acuerdo. Podemos hablar de eso después. Juan 19 y versículo 23, que no es una cosa mayor si no lo tiene correcto. Puede ser que estoy incorrecto, yo no sé. Juan 19 y versículo 23 dice: respondió de Jesús. Perdón, eso es 18. Capítulo 19 y versículo 23 dice: y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, a cada soldado una parte, y también la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. No, vea cómo eso conecta con Lucas. Vimos a ellos tirando suertes sobre los vestidos. Sigue la conexión. 24. Dijeron pues entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, cuya será. Para que se cumpliese la escritura que dice: partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Estas cosas pues los soldados hicieron. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, refiriendo a Juan estaba ahí, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y luego dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Y vea que Jesucristo, siendo el hijo mayor, el hijo que tiene esa responsabilidad de cuidar a sus padres, ¿sí ve? Él pensaba en su madre en ese momento porque él sabía que él va a morir para nuestros pecados. Y él
actuando según eso, dijo un dicho de provisión para ella y también para Juan, ese discípulo. ¿Sí, no? ¿Y por qué Jesús dijo eso en ese momento? Hablando de su madre históricamente, vamos a Lucas 2. Lucas 2. Acuerda que María está ahí viendo a su hijo morir en la cruz, sabiendo que él es inocente, que no debe estar ahí. ¿Cómo vas a sentir, madre, si estás viendo a sus hijos muriendo en general? ¿Sí, ¿eh? Lucas 2. Y yo tengo ahí versículos 25 a 35, pero vamos a comenzar en versículo 29 para adelantar un poco. Y tenemos a Simeón hablando y él dice en versículo 29, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salud, refiriendo a Jesús, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y Simeón predicó sobre Jesús siendo una luz para nosotros los gentiles y también la gloria de Israel, porque Él es el Mesías, el Rey de los judíos, gloria a Dios. Versículo 34. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí que este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Hay dos opciones con Cristo, ¿sí ven? Y para blanco de contradicción, y a tu alma de ti misma traspasará espada, para que de muchos corazones sean manifestados los pensamientos. Y ahora me imagino que hay algunos hermanos pensando en Hebreos 4 y versículo 12. Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos, que discierne los intentos y pensamientos del corazón de cada cual. Y ¿sabes qué? Este libro refleja al Señor que escribió el libro, porque es el mismo con Jesús. Y María en ese momento sí sintió mucha tristeza sobre Jesucristo, pero era una espada para ella, porque ella también tenía que tomar decisión sobre su hijo. ¿Ella va a seguirle como su Señor o no? Y sabemos que sí. Si lees Actos, ella estaba ahí, uno de los discípulos que creyó en su hijo, reconociendo que realmente es el Mesías, Dios manifestado en la carne. Y gloria a Dios, yo voy a conocer a María algún día. Es lo mismo para ti. No ese María de las fotos de la Iglesia Católica, no, eso es un demonio. Estoy hablando de la María de este libro, gloria a Dios. Okay. No me gusta eso. Es como si fuera que la espada para tu alma es Calvario mismo, es la cruz, es reconociendo lo que Jesús hizo para ti ahí. Eso es la señal para cada persona. Y la palabra de Dios que llega con ese mismo evangelio de Cristo, llega como una espada a cada corazón, a cada persona espiritualmente, llamando a nosotros diciendo, ¿vas a creer en Jesús o no? Y fue lo mismo con ese discípulo que Jesús amó, con Juan, porque él estaba viendo su maestro, su rabí, su Mesías ahí en la cruz. Eso es algo difícil. Y ellos dos, María y Juan, necesitaban consolación en ese momento. Y vea que Dios está ahí juntando los dos, que son hermanos en la fe, juntos para apoyar a uno a otro. Es lo mismo con nosotros espiritualmente, ¿no? Sí. El Señor quiere juntar a los hermanos, y especialmente en estos tiempos, con todo el caos que está pasando por esta, entre comillas, pandemia, que no es. Compáralo a la influenza española, si no me crees. No compara para nada. Compara las muertes a malaria. Entre el mismo tiempo de 1 de enero hasta como el 5 de abril o lo que sea, vas a ver que más murieron de malaria que el COVID-19. ¿Sí? Pero si es una pandemia o no, puedes buscar a los hermanos para recibir consolación y comunión en momentos difíciles, tanto como María y Juan en este momento. ¿Sí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese dicho de provisión del Señor. ¿Sí, ¿verdad? Y para que sepas, Jesús, siendo Dios, Él cumplió su palabra.
Como dice en Deuteronomio 5 y versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y Jesús estaba ahí honrando a su madre. ¿Sí ven? Dando provisión a ella, no dejándola sola en ese momento, gloria a Dios. O como en Proverbios 23 y versículo 22 que dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y vea que Jesús no menospreció a su madre. Él cuidaba a ella hasta el fin de su vida, gloria a Dios. ¿Sí? Y espiritualmente los salvos, los cristianos, deben importar a sus padres en la misma manera como Jesús. Están ahí tratando de cuidarlas. Si son salvos o perdidos, sería ser mejor si son salvos, pero si no, debemos estar listos de ayudarles en cualquier situación, especialmente algo como esto. Y si su madre o padre no conoce a Cristo personalmente, en ese momento más que nunca debes estar ahí para que su luz, para que esa gloria del Padre manifiesta por medio de ti a ellos y ellos puedan ver la verdad sobre Jesucristo y sobre la verdad que ellos necesitan a Él en su corazón también. ¿Sí? ¿Estás honrando a sus padres en la misma manera como Jesús? ¿Sí? ¿Estás ahí dispuesto para dar consolación y comunión con sus padres y con sus hermanos en la fe, tanto como María y Juan? ¿Estás siguiendo ese dicho de provisión del Señor? Entonces, siguiendo el tercer dicho, vamos a Lucas 23. Lucas 23. Y sí, vamos a estar tratando de Lucas y Juan y Mateo, los evangelios, porque estamos viendo esto cronológicamente. Lucas 23. Y vamos a versículo 38 que dice: y había también un título escrito sobre él con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el Rey de los judíos. Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le riñó, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces vea, tenemos dos malhechores y uno reconoce que esta persona en la mitad de ellos dos no hizo nada, no debe estar ahí. Y vea lo que ese malhechor dice. 42. Y dijo a Jesús: Señor, ¿sí ven? Acuérdate a mí cuando vinieres en tu reino. Él reconoció que Jesús realmente es el Mesías. Él estaba ahí cuando estaba en prisión, escuchando a Jesucristo predicando en la calle, dando ese evangelio de los reinos, diciendo la verdad que Él es el Rey de los judíos, el Mesías, escuchando sobre los milagros, reconociendo que Él caminó hasta Calvario, solo con esa cruz, porque Él era el único que podía tomar esa carga encima de Él. No necesitaba la ayuda de Simón, como piensan los católicos, una mentira. Jesús, ese malhechor, vio todo eso, ¿sí? Y dio cuenta: esto es el Mesías. Dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Sí? Señor, acuérdate de mí. ¿Dijiste lo mismo? Señor, ten misericordia de mí. ¿Dijiste lo mismo? ¿Sí? Porque si lo dices al Señor de corazón de verdad, puede ser que el versículo 43 pasa en su vida. Y la Biblia dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí tenemos el tercer dicho, que fue entre la tercera hora hasta la sexta hora, entre las 9 de la mañana hasta las 12, mediodía, si quiere decirlo así. Me gusta eso. Ese malhechor pensó en su vida, reconoció que la persona que estaba ahí era el Dios de la vida y habló y pidió a Él. Y el Padre manifestó el Hijo en su corazón y reconoció: Él es el Mesías. ¿Sí? Y Jesús respondió según ese dicho. Y me gusta eso, porque tenemos aquí Jesús diciendo muy claramente un dicho de perdón a ese pecador arrepentido. ¿Eres uno de esos? Yo sí.
Reconocí que yo soy el problema, que escogí el pecado, que no escogí el camino de Dios, que merezco el infierno, ¿sí ve? Que pequé contra Él. Y es por reconociendo eso que por fin podía ver la cruz de Calvario. Y buscaba a Jesús, y pidió perdón de Él, y confiaba en Él, y por eso Jesús dijo a mí, que vas a tener tiempo conmigo en el paraíso. Puede ser lo mismo contigo. ¿Sí, que dice en Actos 20, versículo 21, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. No dice nada de bautismo de agua, y vea que ese malhechor, tanto como nosotros, ¿sí ve? Arrepintió a Dios y ponía su fe en el Señor Jesucristo. Y por eso Él es salvo. Por eso voy a conocer ese malhechor algún día. Voy a conocerle de nombre. Es lo mismo con usted. ¿Sí? Y Jesucristo está listo para darte ese dicho de perdón si buscas a Él. Si realmente arrepientes y recibes a Jesucristo de la Santa Biblia, no aceptando su versión de Cristo en su corazón, eso es una mentira. Tienes que recibir a Jesucristo de las Escrituras para que Dios el Padre pueda aceptarte en los amados. ¿Sí? Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10 y versículo 8 dice, más, ¿qué dice? Cercana te está la palabra, a saber, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. ¿Invocaste el nombre del Señor? ¿Buscaste a Él tanto como este malhechor? Porque por la gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Sí ve? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces debes poner fe en Jesús, tanto como este malhechor. Y si lo haces, Dios va a estar listo para perdonarte y ofrecerte un lugar en su reino, un lugar en el cielo, un lugar en ese paraíso, gloria a Dios. Y ahora eso nos lleva a Mateo 27, siguiendo la cronología. Mateo 27, por favor. Mateo 27 y versículo 45 dice, y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Es decir, desde mediodía hasta las 3 de la tarde había oscuridad completa en todo el mundo, cuando Jesús estaba ahí en la cruz. Entonces, ¿cómo fue que Jesús había dicho estos 3 dichos en Calvario? Pues sabemos que primero el dicho de intercesión pasó a las 9 de la mañana. Y yo no sé con estos 2, pero pasó entre las 9 hasta las 12, por ahí. Puede ser que él dijo algo como el segundo, el dicho de provisión, casi a las 10 de la mañana, porque su madre y Juan llegaron ahí, estaban viéndole en la situación, reconociendo todo. Y Jesús esperó para el momento adecuado para decir eso y darles consolación en ese momento. Y también tenemos este dicho de perdón, puede ser que pasó a las 11 de la mañana, yo no sé. Cuando esos malhechores estaban ahí para algunas horas, sufriendo como Cristo ahí en sus propios cruces, porque los 2 comenzaron hablando contra Dios, pero imagino en esas 2 horas estaban viendo lo que estaba pasando. ¿Sí? Y el otro malhechor reconoció quién estaba ahí. Pero yo no se estoy asumiendo, yo sé que los 3 pasó entre las 9 hasta las 12, gloria a Dios. Y en ese tiempo de día, la obra del hombre fue cumplida. Ya vimos los hombres tratando de destruir a Dios, siguiendo el guía de Satanás, y no funcionó porque él llegó ahí.
Y ya entre mediodía hasta las 3 de la tarde, estamos viendo la obra de Dios comenzando ahí. Dios haciendo esa obra extraña para salvarnos. Okay. El Padre poniendo el juicio de Dios encima de su Hijo en la cruz de Calvario para el pecado de todo el mundo. Jesús actuando como ese cordero, ¿sí ven? Okay. Y eso es reflejado en el mundo estando en tinieblas. Porque esa transacción fue hecha entre Dios el Padre y el Hijo de Dios. ¿Sí? Él no quería que el mundo esté viendo esa transacción. Es una vergüenza, como dice en Hebreos 2. Pero Jesús, con el gozo que él tenía pensando en ti, pensando en todos que él podía salvar, él endureció la cruz sufriendo esa vergüenza ahí. Entonces estamos aquí, hermanos, viendo este evento por un espejo oscuramente, porque realmente no sabemos todo. Es imposible entender todo lo que pasó en esas 3 horas. Puede ser que vamos a necesitar toda la eternidad para entenderlo. ¿Sí, va? Pero gloria a Dios, hay algunas cosas que podemos aprender. Para darte un ejemplo, puede ser que estás preguntando, ¿por qué 3 horas en tinieblas? ¿Por qué fue ese tiempo? Y yo no sé todos los detalles, pero voy a darles lo que pienso. ¿Ya? Para que sepas. En Lucas 22 y versículo 53 la Biblia dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de tinieblas. Se vea que la hora es conectada con la potestad de tinieblas. Revelación 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la tentación, y la hora es conectada a tentación. Revelación 8 y versículo 1. Fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Pero no fue una media hora de 30 minutos, fue un tiempo de 3 años y medio. Entonces, hora a veces en la Biblia se refiere a un tiempo de tentación, de tinieblas, que no es necesariamente una hora. ¿Sí ven? Okay. Pero la cosa rara es que durante la hora de tentación del Señor Jesucristo, Él estaba ahí en la cruz 3 horas. ¿Está pasando ahí? Okay. Bueno, para los que estudian numerología, saben que 3 es el número de perfección divina. Se refiere a la divinidad porque los 3 son 1. ¿Sí ven? Y sabemos que la divinidad, Dios, habita la eternidad, como dice en Isaías 57 y versículo 15. Y hay 3 que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 son 1, 1 de Juan 5 y versículo 7. Entonces puede ser que fue por 3 horas, porque Jesús sufrió una eternidad de oscuridad durante esas 3 horas de tentación para toda la divinidad, porque Él es la divinidad corporalmente. ¿Sí, ve? Y acuerda que el Padre y el Hijo estaban haciendo esa transacción, y durante eso Dios básicamente quebró comunión entre Él y su Hijo. ¿Sí, ve? Quebró comunión entre sí mismo durante ese tiempo. Entonces parece que requería 3 horas. Gloria a Dios. Y ahora eso nos lleva a Mateo 27 y versículo 46. Entonces vamos ahí. Mateo 27 y versículo 46. Okay. Y también esto es escrito en Marcos 15 y versículo 34, pero solamente vamos a ver el versículo de Mateo. Mateo 27 y versículo 46 dice, y cerca de la 1:00 Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactán. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí tenemos el 4º dicho del Señor. Y eso es un dicho de separación. Y es grabado 2 veces en los evangelios, porque el número 2 es el número de unión, sí, pero también de división. ¿Sí ve? Dios separó, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo eran separados en ese momento. Por eso Jesús dijo, Dios mío, Dios el Padre, ¿sí ve? El Espíritu Santo que es Dios ahí, ¿por qué me has desamparado?
porque ya estaba terminando esas 3 horas y ya esa obra estaba siendo terminado ahí. Esa transacción rara. Vamos a ver un poco sobre eso. Vamos a Salmo 22. Salmo 22, ese salmo muy famoso sobre el Señor Jesucristo. Salmo 22 y versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Estás lejos de mi salud, de las palabras de mi gemido. Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. ¿No ves? Porque entre las 9 hasta las 12 había día ahí cuando Jesús estaba en Calvario. Pero desde mediodía hasta las 3 de la tarde había noche. ¿Sí ve cómo ese versículo es cumplido? En una manera rara, porque no debemos tener noche en mediodía, pero eso fue lo que pasó en la cruz. Algo extraño y diferente. Un milagro, si no sabía. No solamente un eclipse solar o lunar, como dicen algunos científicos raros que no creen en la Biblia. No, había oscuridad en todo el universo en ese tiempo. Gloria a Dios. Okay. Y Jesús, el Verbo de Dios encarnado, Él vivía en una unión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo, siempre en eternidad y también en el principio de la creación hasta este momento de este dicho. Okay. Fue durante esa 6ª hora hasta la hora 9 que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando Él dijo eso ahí, ya tenía todo ese pecado listo para llevar. ¿Sí? Salmo 22 y versículo 3 dice: Y tú, santo, habitante, alabanzas de Israel. Y fue en este momento que el Padre y el Espíritu Santo tenían que separarse de Jesús, porque Dios es santo y Él no puede estar con el pecado. ¿Sí? ¿Cuáles pecados Jesús llevó? Comenzó con lo que pasó en el huerto de Edén con Adán y Eva. Y eso sigue hasta el diluvio, todos los pecados de esos hombres, todo ese asesinato que estaba pasando antes del diluvio. Y después, con los gentiles como Nimar y ellos, actuando contra la voluntad de Dios para hacer su ciudad y torre. ¿Sí, ve? Y por eso tenemos todos estos lenguajes en estos días. Hasta que Dios tenía que llamar a un pueblo específico de Abraham por todo el pecado que estaba en este mundo. E Israel, su propia nación, pecando contra él, siguiendo esos grupos gentiles en lugar de la voluntad de Dios. Hasta que llegamos a ese momento con Jesús, el Hijo de Dios, manifestándose en este mundo. Y sabes que el mundo no conoció a Él y los suyos no recibieron a Él. Qué triste, tanto pecado. Y eso nos lleva a Calvario. Y después, porque sabes que el pecado sigue. Y Jesús murió también para todos los pecados en el futuro. Todo lo que pasó contra los discípulos en Actos, todo lo que pasó contra la iglesia verdadera, los cristianos, los creyentes reales que estaban corriendo de la iglesia católica y de Islam y de comunismo en estos días y todo eso, hasta hoy en día y después. Eso incluye sus pecados. Él llevó todo ahí en la cruz. Reconoce su parte. Reconoces que si era la única persona en este mundo, Jesús haría lo mismo para ti. Listo para separarse de su propio Padre para salvarte. Eso es el Salvador. Y la razón por esta separación es porque Dios es santo. Como dice en Isaías 59, versículo 2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros. Y ya Jesucristo siendo básicamente pecado, él hizo pecado. Ya Dios no podía mirarle. Su rostro tenía que girar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado, Señor?
Y ¿sabes qué? Es lo mismo con todos nosotros cuando pecamos. No tenemos esa relación personal y somos separados. Y gloria a Dios que Jesús hizo todo eso en Calvario para que pudiéramos tener la oportunidad de arrepentir a Dios. Como dice, arrepentimiento hacia Dios y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y su obra ahí en Calvario para salvarnos. Gloria a Dios. Y eso nos lleva al quinto dicho en Juan 19. Vamos a ir. Juan 19. Juan 19 y versículo 28 dice: Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo se la llegaron a la boca. Y el quinto dicho del Señor es: tengo sed. ¿Sí, va? Interesantemente, cuando las nubes estaban abriendo, cuando esa oscuridad estaban llegando al momento de ir, Jesús decidió decir eso: tengo sed. Y puede ser que me está preguntando o pensando, ¿por qué ese orden cronológicamente? Déjame ayudarte. Vamos a Mateo 27 para ver. Mateo 27. Sí, ese mensaje tiene un poco para todos. Mateo 27 y versículo 47, para que puedas ver el orden. Y la Biblia dice: y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama a este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña le daba para que bebiese. Y los otros decían: deja, veamos si vendrá Elías a liberarle. Entonces Jesús dijo: tengo sed, y la gente pensaba que él estaba clamando a Elías. Parece que no saben cómo escuchar las palabras de Dios. Parece como la mayoría en este mundo que están ahí poniendo más confianza en sus gobiernos durante esta situación de pandemia en lugar del Señor, de señores. ¿Sí, ¿Qué pasa con nosotros? Y es por eso que cuando un cristiano llega y da ese evangelio de Cristo, ellos escuchan y dicen: él está clamando a otra persona y no entiendo. ¿Sí, la misma bobada. Nada cambió. No hay nada nuevo debajo del sol, hermano, si no sabía. Tengo sed. Esto es un dicho de padecimiento del Señor. ¿Sí, Él está ahí en ese momento mostrando la situación de su alma, porque Él ya es separado de Dios el Padre y el Espíritu Santo, si no diste cuenta. Y en ese momento su alma tiene sed. Es como los que están en el infierno que no tienen comunión con Dios para nada. Déjame mostrarte eso. Vamos a Salmo 42 para que puedas ver lo que pasó históricamente. Salmo 42. Salmo 42 y versículo 2 dice: mi alma tuvo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Y Jesús, cuando dijo tengo sed, estaba pensando: ¿cuándo voy a tener comunión con mi Padre otra vez? Ni siquiera este instante quiero ser separado de Él, pero pasó así. Salmo 63 y versículo 1. Dios mío eres tú, a ti madrugaré. Mi alma tuvo sed de ti, mi carne te desea en tierra de sequedad y sequiosa sin aguas. Y vea que Jesús entendió ese ser física, obviamente, en el momento, y también ese ser espiritual. Ese ser que puedes tener en ese momento si no conoces a Cristo personalmente. Ese ser que vas a tener para siempre jamás si mueres sin Cristo y su alma se va al infierno. Tanto como ese rico en Lucas 16. Vamos ahí.
Lucas 16. Lucas 16, vamos a ir a esa cuenta que muchos piensan es una parábola y no es. Está hablando de gente real. Jesús está contando lo que estaba pasando en ese momento. Lucas 16 y versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Ese mendigo era Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Es decir, él tenía sed en su alma. ¿Sí, y Jesús, él entendió y tenía la experiencia real en su espíritu, alma y cuerpo, y en ese momento que él dijo: tengo sed. Conectándole con los pecadores que son perdidos. Él entiende su situación y él no quiere que vayas al infierno, por eso él tomó todo eso encima de él, para darte la oportunidad de no ir ahí, de no ser parte de ese lugar con este hombre rico que gustaba sus cosas materiales más que las cosas de Dios. Pero como leímos en Juan 19 y versículo 29, lo siento, no escribí eso mal. Esto debe ser 30 y esto debe ser así. En versículo 29, dijo que la gente llegaron con algo para darle de beber. Y la razón por eso es en Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5 y versículo 6, la Biblia dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Y sabes qué, cuando Jesús tenía sed de justicia. Él quería lo bueno, ¿sí ves? Él estaba buscando a Dios y por eso algo para ver llegó. Y puede ser lo mismo para ti espiritualmente, porque puede ser que en ese momento estás reconociendo el punto de este festivo que ha de venir. No tiene que ver con huevos de conejos y toda esa bobada. No tiene que ver con esa diosa de Ishtar. Tiene que ver con lo que hizo Jesús en Calvario y su resurrección. Y si reconoces eso y das cuenta que Jesús murió para ti, puede ser que tienes sed para la justicia de Dios y reconoces que esa justicia es Jesús. Y es por eso que buscas a Él como ese malhechor, para que Él pueda darte vida y vida con gran abundancia. Depende de ti. Esa espada va a llegar a su alma, en su corazón, tanto como María, y tienes que tomar la decisión. ¿Vas a recibir a Cristo o rechazarle? La pelota está en su corte. Y eso nos lleva a Juan 19 y versículo 30 para el sexto dicho. Juan 19 y versículo 30 dice: Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y abajando la cabeza, dio el Espíritu. Consumado está. Es decir, que Jesús reconoció que ya toda la escritura sobre él fue cumplida hasta este momento en Calvario. Vamos a Salmo 69 para que veas exactamente lo que Jesús estaba pensando históricamente. Salmo 69, por favor. Salmo 69 y versículo 20 dice:
La afrenta he quebrantado mi corazón y he tenido dolor. Ya vimos eso, tengo sed. Y he esperado quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y no hallé. Y pusieron mi comida hiel, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y ya vimos eso cumplido, ¿sí ven? La última cosa, y Jesús, viendo eso pasando, consumado está. En ese momento que podemos ver un dicho de Jesús de victoria, porque Él cumplió las Escrituras. ¿Sí ven? Él murió según las Escrituras. Él es el único que lo hizo, haciéndole el santo. ¿Sí ven? El Mesías, el verdadero que puede salvarnos. Y me gusta esto porque es por Jesucristo consumando todo que nosotros también podemos vencer contra el mundo y tener victoria por medio de Jesús. Puedes recibir esa justicia de Dios, como dice en Romanos 3 y versículo 22. La justicia, digo, de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en Él. ¿Eres parte de eso? Reconoces que Jesucristo cumplió todas las profecías sobre su primera venida en ese momento ahí. ¿Sí? Él cumplió todo eso en el Antiguo Testamento, mostrando muy claramente que Él es el verdadero siervo sufriente que padeció para salvarnos de nuestros pecados. Y si quieres saber más de eso, puedes ir a Levítico 16 y versículos 5 a 10 para ver un sacrificio especial, a donde habla de algo que se llama azazel, que se refiere al chivo expiatorio, porque Jesús es nuestro chivo expiatorio si recibes a Él. Él es el Cordero de Dios, ¿no? Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y versículo 54. Consumado está. ¿Por qué? Porque si reconoces esto de Cristo y pones confianza en Él, vas a tener esa misma victoria por medio de Jesús. Tanto como Pablo dice aquí en 1 Corintios 15 y versículo 54 que dice: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Porque cuando Jesús dijo consumado está, Él sabía por medio de su fe que Él va a resucitar a los muertos, porque Él no pecó. La muerte no podía aguantarle. Y si reconoces esa verdad en esta vida y confías en Cristo y su obra al Calvario para salvarte, puedes tener esa misma victoria también. ¿Sí, verdad? Okay. Jesús tenía la victoria contra el pecado, no nosotros. Él fue el que fue crucificado para salvarnos. No necesitamos otro cordero para la Pascua. Tenemos a Jesús. ¿Sí? No necesitamos otros sacrificios en un templo, porque Él es nuestro sacrificio perfecto. Lo hizo una sola vez para siempre jamás, y por eso Él está sentada en la diestra de la majestad en ese momento. Gloria a Dios, amén. Pero hay un dicho más. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23 y versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiéndole dicho esto, expiró. ¿Sí ve? Conectando con este versículo en Juan 19, Él dijo: consumado está. Y después,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él dio su espíritu y él expiró. Eso es el orden cronológico, ¿sí ve? Y me gusta esto, porque ya otra vez él oró al Padre, estableciendo esa comunión espiritual, y él tomó la decisión de dar su espíritu a su Padre, estableciendo comunión en esa parte de su ser. Y es por esto que eso es un dicho de comunión, porque él otra vez podía ver su Padre celestial, gloria a Dios. ¿Sí, ¿eh? ¿Y sabes qué? Espiritualmente puede ser lo mismo con nosotros. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, por favor. Qué cosa de alegría Jesús por fin estableciendo esa comunión con Dios otra vez en su espíritu. Después de esas 3 horas de oscuridad de Él, siendo la persona que va a llevar a nuestros pecados en su alma. Mateo 5 y versículo 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sabes que Jesús era limpio de corazón. Él nunca pecó de él mismo. Nunca. Él es el único que es sin mancha, sin contaminación. Y por eso él podía ver a su Padre en ese momento y encomendar su espíritu. Y sabes qué? Si buscas a Dios por fin, en ese momento cuando arrepientes a Dios y pones su fe en Cristo, su corazón es perfecto a Dios. Y Él puede salvarte y darte un corazón limpio también. Hasta que Revelación 22 puede ser cumplido en su vida. Vamos a ver. Revelación 22. Y esto es el futuro para los que conocen a Cristo. Revelación 22 y versículo 3 dice: Y no habrá allí jamás maldición, sino el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Eso es usted, si confiaste en el Señor, si realmente renaciste. ¿Sí, eres salvo? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Pero vea, vas a ver el rostro de Dios. Vas a estar en la presencia de Él para siempre jamás. Gloria a Dios. Sí, y me gusta eso, hermanos. Porque sí, eso es nuestro futuro, pero por medio de este mismo libro que estamos viendo cuando estamos aquí, procurando con diligencia sobre los 7 dichos de Jesucristo, estamos viendo más y más el rostro de Dios también. ¿Estás dando cuenta de eso? ¿Estás acercando más a Dios en este momento? ¿Estás reconociendo lo que Él hizo para ti en la cruz? Piensa en eso. ¿Sí, ve? Eso debe tener un afecto aquí en su corazón. Es por eso que debemos dar gracias a Dios cada día, no solamente en este domingo de resurrección, sino cada día por la obra que Jesús hizo para salvarnos en Calvario, hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, quiero mostrarles algunas cositas que puedes reconocer si piensas un poco más sobre estos 7 dichos que Jesús dio en Calvario. Déjame mostrarles. Y puedes conectarles como con ese menorá que tiene los 7 llamas de fuego que estaba ahí en el templo, en el tabernáculo. ¿Sí, va? Y interesantemente, este menorá muestra la conexión entre los 7 dichos. Por ejemplo, el primer dicho de intercesión fue Jesús hablando a su Padre. Y sabemos que la palabra de Dios, tanto como el verbo de Dios, comienza hablando de Dios diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y después tenemos el dicho de provisión, que es dado a hombres, específicamente a santos. ¿Sí? Y el tercer dicho de perdón fue dado a un pecado que era arrepentido, que estaba buscando a Jesucristo. ¿Sí,
Y mira el cuarto dicho. ¿Sí? Ese dicho de separación otra vez dado a Dios. Dios el Padre y también el Espíritu Santo. Y vea que el cuarto dicho es el dicho que aguanta y sostiene todos los otros dichos, tanto como el menorá tiene un base que aguanta los otros 6 ramas para que ese candelabro funcione bien, ¿sí? Para que es firme. Y en Salmos 103 y versículos 1 a 2, en medio de la Santa Biblia, la Biblia dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Sí? Bendice alma mía a Jehová. Y sabemos que en ese momento Jesús tomó la decisión de ofrecer su alma para salvarnos a Dios. Y ahora llegamos al quinto dicho, ese dicho de padecimiento que es para todos, pero especialmente para los perdidos, porque sabes que Jesús entiende su sufrimiento. Aquí en la tierra Él quiere que recibes a Él en ese momento. Pero si no haces eso, Él entiende su sufrimiento después del infierno también. Y será triste si tienes que reconocer esa verdad en el gran trono blanco, en lugar de reconociéndolo en este momento. Y tenemos el sexto dicho de victoria, que es para todos, pero especialmente los salvos que tienen victoria por medio de Jesucristo y su obra Calvario. ¿Sí? Y debes hacer esa obra de fe para que no eres perdido y puedes ser uno de esos salvos diciendo gloria a Dios por la obra que Jesús hizo para salvarme. Y tenemos el séptimo dicho de comunión que fue dado también al Padre. Y sabemos que en Revelación 22, y creo que es versículo 21, déjame confirmar, la Biblia dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el verbo de Dios, tanto como la Santa Vida, terminó sus dichos orando a su Padre, orando a Dios, hablando de Dios. ¿Sí, no? Entonces parece que la Santa Vida refleja la relación entre Dios el Padre y su Hijo, tanto que este libro es el testimonio del Padre sobre su Hijo. Y si no crees esto, si no recibes en Jesucristo las Escrituras, Dios va a hacerte mentiroso y echarte en el lago de fuego. Pero también podemos ver los atributos de Dios en estos dichos en otra manera. ¿Okay? Porque Jesús en estos dichos manifestó cosas sobre Él. Específicamente, los 7 espíritus de Dios pueden ser manifestados por medio de estos dichos. Porque Jesús tenía que ceder esos espíritus para ir a la cruz para salvarnos. Déjame explicar. Okay. En ese dicho de intercesión, Dios ofreció misericordia a los que querían asesinarle. Y hay un espíritu de sabiduría según Efesios 1 y versículo 17. Puedes estudiarlo después. Pero la misericordia de Dios es conectada con la sabiduría de Dios en Santiago 3 y versículo 17. Y Dios tenía que poner su sabiduría al lado para dar misericordia a todos nosotros, porque todos nosotros ponemos a Él en la cruz. Y sabes que la misericordia o la sabiduría de Dios también tiene la justicia de Dios. Él no tenía que ir ahí. Pero Él tomó esa decisión voluntaria para salvar a ti y a mí y a todos. Y Dios sigue en ese momento ofreciendo misericordia, encarneciendo su amor para con nosotros por medio de Jesucristo, muriendo para nosotros cuando éramos enemigos de Él. ¿Sí? Pero no solamente eso. Con el segundo dicho, que es de provisión. Eso mostró el amor de Dios cuando Él dio provisión a sus santos. Y provisión tiene que ver con fe. ¿Sí? Porque tienes que esperar en Dios para que Él mueve y hace algo para darte algo. ¿Sí? Fe es
fe sigue eso. En lugar de usted tratando de robar algo, eso muestra una falta de fe, tratando de adelantarse de Dios. Okay. Y puedes ver el espíritu de fe en este versículo y ver la conexión entre fe y amor y provisión en Gálatas 5. Me gusta eso. Porque si tienes fe en Dios vas a reconocer que Jehová es su pastor y no faltarás. ¿Sí ve? Eso va a ser un versículo que vive en su ser. Y Jesús, Él ofreció eso aquí, en el dicho de provisión. Y también tenemos este dicho de perdón. ¿Okay? Cuando Dios dio gracia por medio del amor de Dios. ¿Sí ve? Y puedes ver ese espíritu en 2 Timoteo 1 y las conexiones en esos versículos aquí. Pero ya sabemos que fue por el amor de Dios que Jesucristo, el Hijo unigénito, se fue para morir para nosotros en el principio. Juan 3:16, ¿no? ¿Sí, ¿verdad? Y Dios ahí en ese momento, ofreciendo perdón a ese malhechor, ofreciendo lo mismo a cada uno de nosotros, sedando el espíritu de amor. Y ahora eso nos lleva al cuarto dicho de separación, que tiene que ver con la santidad de Dios, porque sabemos que Dios es santo, por eso Dios el Padre, Espíritu Santo separaron del Hijo que tenía pecado encima de él. Romanos 1. Y el quinto dicho, ¿okay? De padecimiento, que es tengo sed. ¿Okay? Eso mostró el juicio de Dios que según su verdad, según la palabra, porque sí, eres pecador y mereces ir al infierno, yo sé que yo merezco eso. Pero fue por Cristo tomando eso que no tenía que ir. ¿Sí, verdad? Puedes ver eso en 1 Juan 4 y Romanos 2. Y el sexto dicho de victoria, consumado está. Podríamos reconocer la justicia de Dios por medio de Él cumpliendo su propia profecía. ¿Sí, verdad? Porque cuando Jesús dijo consumado está, Él ya tenía la victoria. ¿Sí, verdad? Él tenía victoria contra el pecado. Fue por Él tomando todo pecado que ya engendra la muerte y Él podía morir y dar su espíritu para morir para nosotros. Eso es en Santiago 1, si no saben. Okay. Y eso termina con el dicho de comunión cuando Jesús, por su propia voluntad, mostrando que Él es Dios, porque los hombres no pueden hacer esto, Él tomó la decisión de dar su espíritu al Padre. Y por eso Él murió. ¿Sí, ve? Y Dios dio su vida para dar a nosotros vida y vida con gran abundancia. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? ¿Y ves la conexión grande con todo esto? Okay. Porque otra vez la santidad de Dios es la manera que Dios podía salvarnos según su santa Biblia, sin cruzar los otros atributos de Él, hacer todo perfecto. ¿Sí, ve? Un peso justo, no pecando nunca para salvarnos. Fue por la sabiduría de Dios que Él decidió dar su vida para salvarnos. Fue por su fe que según, luego la fe viene por el oír por la palabra de Dios, la profecía. ¿Sí, ve? Y Dios dando su amor, ofreciendo eso según su verdad. ¿Para qué? En una manera santa Él podía salvarnos, gloria a Dios. Entonces, si hay alguien aquí que no recibió al Señor Jesucristo, espero que recibes a Él en ese momento. Porque ¿sabes qué? He aquí, ahora, el tiempo acepto. He aquí, ahora, el día de la salud. El Señor Jesucristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y es por eso que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros estos 7 dichos que diste antes de su muerte en Calvario. Ayuda a los que no conocen a ti, Señor, reconocer
la verdad que usted murió para salvarles, para que ellos puedan poner confianza en ti y su obra para salvarles en lugar de sus propias obras. Y también, Señor, para los que conocen a ti, ayúdanos a nosotros reconocer la grandeza de su obra ahí en Calvario, para que no tomamos en vano lo que hiciste para nosotros y tomamos la decisión de seguirte, ¿sí, de sujetarnos a ti, para vivir según su voluntad, según su palabra, para que podamos testificar de ti en este mundo impío. Y Señor, por favor, ayuda a nosotros, especialmente en estos tiempos de coronavirus y con todo está pasando, porque más que nunca necesitamos mostrar su luz para que personas puedan ver la diferencia en los que conocen a ti, que no tienen miedo de este virus, y los que no conocen a ti, que están ahí en caos. Porque solo tú, Señor, puedes dar esa paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Ayuda a nosotros dar esto y manifestar esto a los que no conocen a ti. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente por la salvación que fue hecha por su Jesucristo en Calvario. Okay. Amén.